Todo encuentro con Dios nace en una realidad histórica concreta, personal, colectiva o comunitaria. Dios siente el dolor de los seres humanos y manifiesta el deseo de liberarlos y salvarlos. Así les ocurrió a nuestros antepasados, que vivieron la conquista y ocasionó la caída de su imperio. Es difícil comprender el sufrimiento que vivieron nuestros antepasados, al ser despojados de todo lo que por siglos habían mantenido. El hombre, la enfermedad y la muerte eran el único horizonte sin retorno que pronto pondría el fin de su historia. En este valle de sombras es donde deslumbra el acontecimiento que levantó la vida de una nación. Era el año de 1531, habían pasado tan solo 10 años de una de las matanzas más grandes que conocía la historia. Un imperio que nunca había sido vencido y al que se le habían despojado de todo, de su identidad, de sus raíces, de sus profundas creencias religiosas, y en donde la única salida de tal estado de angustia, la única respuesta era la muerte. A los 500 años en los que celebramos ese gran acontecimiento, identifiquemos nuestros dolores y nuestras sombras como pueblo mexicano. ¿Qué es lo que aún necesita ser amado y qué nos roba la fuerza y la vitalidad? ¿Nuestro sentido de esperanza como pueblo mexicano? ¿Cuáles son las heridas que todavía sangran a nuestro alrededor y que no terminan de cicatrizar? Escucha, hijo mío, el menor, Juanito, ¿a dónde te diriges? Esa es la pregunta que fue lanzada hace casi 500 años a Juan Diego. Escucha. Antes de lanzar la pregunta, María dice a su interlocutor, escucha. Es decir, invita a la persona a abrirse a un diálogo con Dios, que requiere fe, confianza, apertura y obediencia. En la tradición bíblica, escuchar es esencial en el proceso de la fe. De hecho, el primer mandamiento del pueblo de Israel, el pueblo escogido, comienza así. Escucha, Israel. El Señor es tu único Señor. De este modo, la Virgen invita a quien se acerca a ella a escuchar. La disposición a la escucha es ya el inicio de una experiencia de Dios. ¿A dónde te diriges? Esta pregunta es hecha por la Madre de Dios que nos detiene en el camino. Es una invitación a preguntarnos hacia dónde vamos, qué buscamos, cuál es el horizonte de nuestra vida. Es una llamada a mirar hacia adentro, al corazón, para poder reconocer a dónde vamos, desde nuestras acciones, sentimientos, a buscar en el fondo quiénes somos ahora y quiénes queremos ser. Así, hoy, ¿cuál es el horizonte de nuestra vida? ¿Hay un futuro con sentido? Este primer alto en el camino es necesario ante la pregunta de Dios, que nos invita a reconocernos delante de Él. A través del camino que María de Guadalupe inicia con Juan Diego, una vez que Él responde y comienza a dialogar con ella, María le abraza su corazón y le revela el propósito de su venida. Dios llama a los que escoge para una misión. Descubrimos que este llamado está siempre asociado a una situación difícil, en la que Dios quiere intervenir, ya sea para liberar al pueblo de sus enemigos, dar de comer a una viuda, curar a un enfermo, liberar de la opresión y el sufrimiento, detener el pecado. El Ika Mapawa muestra con gran belleza literaria y poética el deseo de Dios de intervenir ante el sufrimiento del pueblo, que bien podríamos comparar con el discurso de Jesús en la sinagoga, cuando proclama el inicio del tiempo de su liberación. Sábelo, ten por cierto, hijo mío, el más pequeño, que yo soy la perfecta siempre Virgen Santa María, Madre del verdaderísimo Dios por quien se vive, el Creador de las personas, el dueño de la cercanía y de la inmediación, el dueño del cielo, el dueño de la tierra. Mucho deseo que aquí me levante en mi casita sagrada, en donde lo mostraré, lo ensalzaré al ponerlo de manifiesto, lo daré a las gentes en todo mi amor personal,
en mi mirada compasiva, en mi auxilio, en mi salvación. Porque yo en verdad soy vuestra madre compasiva, tuya y de todos los hombres que en esta tierra estáis en uno, y de las demás variadas estirpes de hombres, mis amadores, los que a mí clamen, los que me busquen, los que confíen en mí, porque allí les escucharé su llanto, su tristeza, para remediar, para curar todas sus diferentes penas, sus miserias, sus dolores. La grandeza de las palabras que María le dirige a Juan Diego y a nosotros no tiene precedentes en otras manifestaciones o acontecimientos en donde Dios se da a conocer, excepto en la Biblia y en el Evangelio. El mensajero ha sido llamado, escogido, invitado a comprometerse en esta historia de la salvación, invitado a comprometerse en esta liberación del pueblo. Así inicia una nueva historia en la que Dios revela su plan de salvación y en trayecto de todo el evento narrado en el Nican Maupaua, lo cumplirá cabalmente en la persona de Juan Diego. María le ayuda a recuperar su dignidad y además interviene para sanar a su tío Juan Bernardino, que representa las raíces del pueblo sometido. Al mostrar su amor de madre, Juan Diego se reconoce como hijo, y al sanar a su tío, el pueblo recupera su esperanza. Este acontecimiento nos interpela ahora para discernir la intervención de Dios, que también nos llama, nos envía, para que se cumpla su deseo y nuestro pueblo recupere su dignidad, su salud, su fe y su esperanza. Meditemos y contestemos estas preguntas. ¿Hacia dónde diriges tu vida hoy? ¿Has escuchado la voz de Dios en este caminar? Santísima Virgen de Guadalupe, Madre de Jesús, condúcenos hacia tu divino Hijo por el camino del Evangelio, para que nuestra vida sea el cumplimiento generoso de la voluntad de Dios. Condúcenos a Jesús, que se nos manifiesta y se nos da en la palabra revelada y en el pan de la Eucaristía. Danos una fe firme, una esperanza sobrenatural, una caridad ardiente y una fidelidad viva a nuestra vocación de bautizados. Ayúdanos a ser agradecidos a Dios, exigentes con nosotros mismos y llenos de amor para con nuestros hermanos.